La leyenda del hombre de dos caras. Edward Mordake es, sin duda, el personaje real más inquietante que jamás haya existido. La desconcertante deformidad que marcó su vida figura como uno de los casos más extremos de las posibilidades humanas. Los dos rostros de Géminis, manifestados en un solo individuo. Nació en el seno de nobleza inglesa a principios del siglo XIX, con la particularidad anatómica de presentar un segundo rostro en la parte posterior de su cabeza. Para ser más exactos, una cara femenina que se localizaba exactamente a la altura de su nuca. La cara trasera era un poco más pequeña que el rostro frontal y ligeramente amorfa. No contaba con la capacidad de hablar en voz alta o ingerir alimento, pero sí reaccionaba a estímulos externos. Seguía al interlocutor con la mirada, una mirada que se dice era brillante y perversa, y mientras lo hacía, mascullaba con ira frases inteligibles. También expresaba emociones, reía, lloraba, con frecuencia se enfurecía, casi siempre en momentos en los que el pobre Edward atravesaba por el sentimiento opuesto. No era infrecuente, por ejemplo, que cuando éste lloraba amargamente abatido por la melancolía, el rostro trasero se carcajeara con saña. Mordake aseguraba que su segunda fisionomía poseía una inteligencia maligna y viciosa, propicia de pensamientos convulsos y delirios funestos. La condición médica que sufría Edward recibe el nombre de diprosopus, también conocida como duplicación cráneoencefálica, una malformación congénita extremadamente rara en la cual uno o varios elementos del rostro se encuentran duplicados dentro de la misma cabeza. Edward siempre vivió atormentado por su segundo rostro, no solo por la obvia ansiedad implícita en tener una cara extra en la parte trasera de la cabeza, sino porque aseguraba que aquel portento grotesco formulaba pensamientos demoníacos. Era como si dentro de su cabeza hubiera dos mentes distintas, dos seres opuestos, que habitaban irremediablemente el mismo cerebro. Afirmaba que, aunque no lo hiciera en voz alta, la mujer contenida en su nuca le hablaba continuamente, le comandaba órdenes asquerosas, sugería actos despreciables, lo incitaba a la violencia y juzgaba con desprecio cada uno de sus actos. La mente compartida incesantemente por un ser despreciable, un ente ajeno a él y al mismo tiempo, de manera paradójica, parte intrínseca de su persona. Su gemela diabólica, como la llamaba él, nunca lo dejaba en paz. Pronuncia un discurso infernal y perenne, un monólogo desquiciado, lleno de odio hacia el mundo, una verborrea grotesca que ni siquiera le permitía conciliar el sueño, pues sus susurros, miserables, aumentaban en la oscuridad, alaridos terroríficos y gritos maniáticos que imposibilitaban el descanso. La vida del hombre de dos caras fue dramática y breve. A pesar de contar con inteligencia aguda, talento artístico notable, un semblante por lo demás atractivo, y a diferencia de la mayoría de las personas deformes de la época, no verse forzado a explorar su desfiguración en los shows de las calles para conseguir sustento, Edward no fue capaz de sobrellevar su lastre. Demandaba constantemente a los médicos que removieran el segundo rostro. Apelaba a la piedad y el bisturí. Con desespero, suplicaba que lo destrozaran, aunque con ello terminaran con la vida de ambos. Pero fue imposible. La medicina del momento no permitía realizar tal proeza. Mientras tanto, Edward pasaba sus días en completo aislamiento, enfrascado en una cotidianidad demente. La personalidad múltiple, como condición existencial, no es algo fácil de manejar, menos aún cuando la segunda identidad tiene un rostro tangible. La locura fue en aumento. Su gemela diabólica lo desquiciaba al punto de la esquizofrenia, hasta que finalmente, apenas a los 23 años de edad, no pudo soportar más y el suicidio fue la única respuesta posible.
En una carta encontrada junto al cuerpo sin vida, Edward pedía que el rostro maldito fuera extirpado de su cadáver antes del entierro. Quería evitar a toda costa que su brutal monólogo lo persiguiera a la tumba.